El fiscal general Francisco Barbosa volvió a reiterar desde la Universidad de Harvard su preocupación de la semana anterior cuando había hecho una advertencia en el sentido que el petrismo estaría pensando en revivir la constituyente como tabla de salvación si fracasan sus reformas en el Congreso. Esta información, según el fiscal, ya viene circulando y tomando fuerza desde el Capitolio colombiano, donde la balanza del gobierno parece desnivelarse en su contra cada vez más, y ahora con más razón luego de la salida de algunos ministros no petristas esta semana que termina. Este reclamo se suma a una seguidilla de desencuentros entre el fiscal y el actual gobierno, que hoy por hoy los tiene en medio de una tensa relación que se fracturó principalmente por la polémica ley para someter a narcobandas. Delicada la situación, pues Barbosa dice haber asistido a una reunión en la que uno de los alfiles de Petro le advirtió que si las principales reformas no alcanzaban a juntar las mayorías en el Congreso para ser aprobadas, la Casa de Nariño impulsaría una constituyente que recoja todo lo que el gobierno ha querido hacer. En este sentido, el fiscal reiteró en que el gobierno insiste en acabar con el país y las instituciones, en la que se cuenta la Procuraduría y en la que pretenden meter también a la brava la jurisdicción agraria y traer comisiones de justicia de otros países a Colombia, tal como sucedió y más exactamente en Guatemala, donde el actual ministro de la Defensa fue sacado a patadas por inepto y corrupto. Por estas graves amenazas, el fiscal solicita hacer un frente común con el que se defiendan las instituciones. De lo contrario, nos quedaremos sin país bajo una dictadura estilo Venezuela y Cuba. Escuchemos las fuertes advertencias que hizo el fiscal desde la Universidad de Harvard y desde la Universidad de la Costa. Por eso, entonces, agradezco profundamente esta invitación. Agradezco que la Universidad de Harvard y ustedes me hayan invitado a dar esta sesión inaugural, y creo que además el objetivo mío hoy era enviar un mensaje de diálogo, de tranquilidad, de firmeza, porque hay firmeza, porque hay carácter y porque no, tampoco vamos a permitir que se pase por encima de la institucionalidad en Colombia. Han venido planteándose muchas discusiones sobre modificaciones de instituciones en Colombia. Lo dije hace 8 días en Barranquilla, en Colombia, que no nos vayan a salir con un embeleco alrededor de una constituyente el próximo año. Nadie ha dicho una palabra sobre eso en mi país. Si el asunto fuera tan claro y sea tan claro, es importante que se desmienta y se diga rápidamente que eso no es el camino. Yo espero que se haga. Ese sería como mi propósito cuando yo digo esto, pero me parece muy complejo que no hayan reacciones frente a este asunto. Cuando existan modificaciones a nuestro pacto, se intenten modificar el pacto de la Constitución del 91, el que tenemos, el que hicimos, yo creo que es importante que todos pues defiendan desde su lugar la institucionalidad que todos tenemos. No importa una ideología, no importa, lo importante son los principios, lo importante son los valores, lo importante es que estemos acá discutiendo y pensando alrededor de lo que nos une como colombianos y no lo que nos divide. Muchísimas gracias. Yo no creo, por supuesto, en una política de angelismo o una política idílica, pensar que aquí todos los criminales se van a levantar las manos y van a abrazarse para resolver el problema de la violencia en Colombia. La experiencia que yo he tenido en estos 3 años y 2 meses en el ejercicio de mi cargo ha sido la de determinar, la de ver que Colombia es un país con un alto contenido de criminalidad. ¿Qué hacen las instituciones? ¿Qué deben hacer las instituciones? Contener el crimen, contener a través de administración de justicia adecuada, contener a través de mensajes de profundización del respeto de la institucionalidad del país, propender por lograr un Estado social de derecho que además permita que el país sea comprendido de otra manera, respetar y acoger nuestras facultades constitucionales, saber lo que uno hace. Porque es muy difícil cuando se
generan procesos electorales y se ganan las elecciones, pero se actúa como si fuera oposición. Cuando uno asume un cargo, lo asume con las responsabilidades que trae, no sin las responsabilidades que trae. Uno no se vuelve fiscal general de la nación, pero dice, pero yo le voy a trasladar mis responsabilidades a otro porque yo lo que quiero es el cargo o el título. Ese es el reto que tenemos todos en Colombia. Yo creo y sigo siendo optimista frente a este país, sigo siendo optimista frente a el espíritu de los colombianos y el espíritu de la gente para creer en sus instituciones, para rodearlas, para rodear la Fiscalía General de la Nación, para proteger a la Corte Suprema de Justicia, para proteger a la Corte Constitucional, para proteger al Consejo de Estado, para proteger la Comisión de Disciplina Judicial, el Consejo Superior, la Procuraduría General de la Nación. Este cuentico de querer acabar la Procuraduría General de la Nación es una ofensa también a la institucionalidad colombiana, porque la Procuraduría lleva 200 años en este país y cumple una función. Suprimir las funciones a la Procuraduría General implica permitir que la corrupción pueda seguir avanzando, porque no todo puede ser penal, porque hay un ámbito disciplinario, porque hay un ámbito de lo penal. Porque dejar vacíos dentro del Ministerio Público significa que esos vacíos sean aprovechados por la corrupción. No podemos permitir que nos inventen embelecos como la creación de una corte agraria, que no es otra cosa, pero básicamente alterar las competencias de la Corte Suprema de Justicia en su sala civil y agraria, pero no solamente eso, ir reemplazando paulatinamente sus funciones. No podemos permitir salas de anticorrupción en la Corte Suprema de Justicia, que no es otra cosa que una treta para cambiarles las mayorías y para que las labores electorales terminen siendo resueltas de otras formas dentro de la Corte, sobre todo con magistrados elegidos por el Congreso. Es una manera de alterar el mecanismo de la cooptación que ha sido útil, muy útil para la Corte Suprema de Justicia y para el país. Ha dado tranquilidad. Tampoco podemos admitir ni permitir en Colombia la solicitud de comisiones de Naciones Unidas para investigar. ¿Qué creyeron? ¿En Colombia la justicia es una justicia de opereta? ¿Esto es un sainete? ¿Esto es una zarzuela? ¿De dónde acá vienen a pedir comisiones de investigación de Naciones Unidas? Lo único que sirvieron esas comisiones en Centroamérica, y lo he visto en mi labor como presidente de la Asociación Iberoamericana de Fiscales, que aglutina 22 fiscalías. Cuando hablo con mis colegas en Centroamérica, me dicen, eso lo único que hizo fue generar una crisis en la justicia en nuestro país o en nuestros países. Por algo lo sacaron a patadas de Guatemala, de Salvador y de Honduras y de Ecuador, donde intentaron también hacer la misma figura la doctora Diana Salazar, actual fiscal general del Ecuador. Aquí en Colombia hemos demostrado que podemos hacer y tener resultados. Repito, 2.600, 2.700 condenas contra fenómenos de corrupción en los últimos años. Pero lo que no podemos permitir es que aparezcan ahora semanalmente denuncias por corrupción, en donde dicen, sorpresa, los bienes de la mafia se los están entregando a los mafiosos. Sí, muy bien. ¿Dónde están las denuncias? Allá aparecen en la fiscalía con una USB donde aglutinan todos los últimos 4 años de contratos y dicen, dentro de esa USB donde están todos los contratos de los últimos 4 años, debe haber algo. Esas son las denuncias. Y la pregunta que yo hago es, ¿quién es el que destina esos recursos a la mafia? ¿Acaso el fiscal general de la Nación
que le entregó 26 billones de pesos a la SAE. ¿Quién nombra al director de la SAE? ¿No es el presidente de la República? ¿Y de quién depende la SAE? ¿No es del Ministerio de Hacienda? ¿Y este ministro de Hacienda lo nombra el fiscal general de la Nación o lo nombra el presidente de la República? Esto no es ni cambiando las competencias ni cambiando los discursos. Yo creo que este escenario es un escenario fundamental para la discusión de temas que tienen que ver con el derecho laboral, que tienen que ver con la seguridad social, que tienen que ver con el derecho penal, con el derecho constitucional. Son escenarios adecuados también para pensar que no nos va a quedar nada de estas discusiones si no defendemos entre todos, la institucionalidad colombiana. Que no nos vayan a sorprender el próximo año con el argumento de que no le sirvió la Fiscalía, de que no le sirvió la Procuraduría, de que no le sirvió el Congreso de la República, de que no le sirvieron las Cortes y nos vayan a meter en un embeleco de una constituyente. Ojo con eso, porque en ese sentido, si eso se produce, todos tenemos que hacer un frente común para proteger las instituciones colombianas. Tenemos que seguir construyendo el país y tenemos que hacerlo con optimismo, con carácter, con fuerza, pero al mismo tiempo con una convicción inequívoca de que a Colombia no nos la van a quitar. Muchísimas gracias.